Bueno, el día de hoy nos reúne una fecha, 10 de julio del año 2019, y pues es motivo para conmemorar los 500 años de que Hernán Cortés escribió supuestamente la primera carta de relación al rey de España. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver lo que sucedió hace 500 años, ¿no? Desde el 12 de marzo hasta el 13 de agosto del año 21, pues vamos a estar conmemorando fechas. Sabemos bien que el 10 de febrero salió Hernán Cortés de Cuba para estas tierras, que tocó tierra en Cozumel, y posteriormente el 12 de marzo llegó al río Grijalva, y ahí es donde comienza la invasión. Ahí también rompe totalmente con pues todas las disposiciones del virrey de Cuba, Diego Velázquez, y del rey Carlos V, porque él nunca tuvo permiso de conquistar, como lo dicen ellos, nosotros decimos invadir, sino que en un principio el virrey Diego Velázquez le había dado una encomienda de costear, explorar las costas, tal como lo había hecho Hernández de Córdoba. Hernández de Córdoba estuvo aquí en el 17, pero le fue muy mal porque en Campeche, en la bahía que ellos bautizaron como Bahía de la Mala Pelea, los enfrentaron los pobladores y mataron a 57 españoles. Dentro de los difuntos estuvo el propio Hernández de Córdoba. Esa había sido la expedición anterior, y el virrey nombra a Hernán Cortés para que haga una expedición. Hernán Cortés y el virrey habían sido muy amigos en la isla La Española, hoy Santo Domingo, Haití. Sin embargo, con los años, pues sus propias ambiciones los fueron distanciando. El virrey Diego Velázquez era más pasivo, entonces como que mandaba a la gente a realizar las tareas que quería que se realizaran, pero pues él estaba cómodamente en Cuba, mientras que Hernán Cortés, pues él sí iba por todo y con todo. Cuando el virrey Diego Velázquez se da cuenta que Hernán Cortés está haciendo un gran acopio de armas, de hombres, de abasto, de barcos, pues entonces se da cuenta que las intenciones de Hernán Cortés son las de conquistar y no nada más hacer como había hecho Grijalva y luego Hernández, de hacer una exploración por las costas y hacer un intercambio con los indígenas que se acercaban a la costa. Al darse cuenta de esto, el virrey le quita el permiso a Hernán Cortés de venir a la expedición. Hernán Cortés se entera por el secretario de Diego Velázquez, quien le avisa, ¿sabes qué? Ya hay un documento para quitarte el mando de esta exploración. Y lo que hace Hernán Cortés rápidamente, pues se roba un barco todavía en Santiago de Cuba, roba abasto y ya se embarca, pero sin el permiso del rey de hacer esta expedición y menos de conquistar o invadir, como decimos nosotros. Entonces, cuando Hernán Cortés el 12 de marzo se introduce en el río Grijalva, pues ya ahí tiene un rompimiento pues muy grave con el rey y con el virrey, que pues no podemos entender todo lo que hizo y todo lo que escribió si no nos damos cuenta de esta cuestión. Había leyes en aquella época que databan del siglo XIII, las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, donde decían que quien conquistara sin permiso del rey
era reo de pena de muerte. Entonces lo que hizo Hernán Cortés al entrar ya a Tabasco y empezar a combatir a los indígenas maya chontales, pues en un juicio en España le costaría el cuello. Y él sabía muy bien, porque todas las personas que salían de España a hacer alguna expedición, al regresar le hacían un juicio de residencia. Entonces todos tuvieron su juicio de residencia. Hernán Cortés sabía que iba a tener su juicio y obviamente pues no podía arriesgar la cabeza. El 12 de marzo entonces llega a Tabasco y el 14 tiene el primer enfrentamiento en Centla, Tabasco, con los indígenas maya chontales, dirigidos por su dirigente, Tapscop. Tabasco se llama como se llama por este dirigente maya que lo enfrentó. Sin embargo, en este enfrentamiento había una gran desproporción. Sabemos que aquí no se conocían los caballos, aquí las armas eran de madera y piedra. Además, aquí las reglas de la guerra era más hacer prisioneros que matar. Entonces, las armas que usaban los indígenas no eran letales, o sea, eran como para atarantar, etcétera. Y bueno, ya en un extremo se podía morir el oponente, pero no eran como las que traían los españoles, o sea, un cañonazo o una bala, pues adiós, ¿no? Entonces los españoles tenían, aquí todavía no se trabajaba el acero, entonces tenían picas de acero de más de 1 metro. Entonces imagínense un español con su armadura en un caballo, con su pica de acero, pues podía matar a 10, 20 indígenas que lo que traían era su arma de madera, de obsidiana. De modo que en este enfrentamiento además tenían los cañones. Una cosa que hizo Hernán Cortés fue hacer desfilar sus tropas y aventar cañonazos para aterrorizar a la población. La cuestión es que en esta primera batalla vence Hernán Cortés el 25 de marzo de 1519. Curiosamente fue un 25 de marzo, pero de 1517, cuando tuvimos la primera victoria, cuando fue muerto Hernández de Córdoba, que fue el anterior explorador. De Tabasco se mueve Hernán Cortés, embarca otra vez hacia Veracruz y llega el 22 de abril de 1519, llega en Viernes Santo a San Juan de Ulúa y ahí se prepara para conquistar el territorio, para lo cual convoca a elecciones para tener un cabildo y saltarse al virrey Diego Velázquez y dirigirse directamente al rey para que el rey lo reconociera a él y como capitán general de esta expedición. Les llamaban adelantados, o sea, el adelantado es el que tenía el permiso del rey para conquistar un territorio. Por las mismas fechas, Diego Velázquez obtuvo el permiso del rey y lo nombró adelantado de Yucatán, y dentro de Yucatán pues todas las tierras aledañas. Entonces había una lucha entre Hernán Cortés y Diego Velázquez pues, para ver quién era reconocido por el rey. Y bueno, ahí empezaron las mañas. En realidad Hernán Cortés, si se hubiera aplicado la ley, pues llevaba todas las de perder. Pero bueno, Hernán Cortés era algo así como un Salinas de Gortari, de aquella época, muy, muy, muy mañoso, y empezó a usar los recursos pues más viles para ganar, ¿no? Por ejemplo, antes de la elección, pues estuvo repartiendo oro entre sus tropas. Ahí había una gran división, porque la gente que traía a Cortés, más de la mitad estaban con el virrey,
y estaban en que era una expedición que había mandado el virrey y que no tenían por qué conquistar. Y una minoría estaba con Hernán Cortés. Entonces ahí se dio el primer rasuramiento de padrón en elecciones en México, porque Hernán Cortés excluyó a todos los partidarios de Diego Velázquez, y hizo la elección pues con su propia gente, y así se hizo nombrar alcalde y representante en estas tierras frente al rey de España. La gente de Diego Velázquez se rebeló y a algunos los mató, los ahorcó a dos, y luego a otros le cortó medio pie y a otros los sobornó. Terminaron con él después de que Cortés los sobornó. Y así fue como en Veracruz se inició un siguiente paso en la invasión de nuestras tierras. Posteriormente llegaron a Zempoala en agosto, y de Zempoala se dirigieron a Tenochtitlan, a donde llegaron el 8 de noviembre. Entonces, este año es un año donde hay muchas efemérides. La efeméride cuando llegó a Tabasco. Nosotros, el Congreso de la Soberanía, que está organizando actividades para estos 500 años, fuimos a Centla el 14, la misma fecha que se cumplieron los 500 años, y pues hubo actividades ahí con muchos jóvenes de un instituto tecnológico. El 22 de abril fuimos a Veracruz, al punto por donde llegó Hernán Cortés, y coincidimos en una reunión como de 1000 gentes contra una minera, la minera de Caballo Blanco, que pues está a punto, ya tiene la concesión y está a punto de devastar toda la zona, porque son minas de oro a cielo abierto que arrasan con todo, ¿no? Entonces hay movimientos fuertes, como en todo México, en contra de estas mineras. Entonces, bueno, coincidimos en estas dos causas, ¿no? La conmemoración de los 500 años de que se funda el municipio de Veracruz, y esta lucha en contra de las mineras. Aquí es importante pues conectar lo que fue la invasión, la colonización de nuestro territorio con lo que es el neocolonialismo. Pues recordar, evaluar, analizar lo que fue el colonialismo, pues nos sirve para darnos cuenta de los problemas que tenemos en la actualidad y de las soluciones. En la actualidad, pues ya el país está inmerso en un proceso de neocolonización. Por ejemplo, en cuestión de la explotación de las minas, en 10 años de Calderón y Fox se llevaron el triple de oro del que se llevaron los españoles durante los 300 años de la colonia. El 8 de noviembre entonces llegó aquí a Tenochtitlan Hernán Cortés. El 10 de abril, esto ya es en el año 20, toma prisionero a Moctezuma. Ellos tenían una técnica que usaban en las islas a donde llegaron primero, que era detener al máximo dirigente y empezar a realizar matanzas para paralizar a la población. Exigían rescate en oro, y a los dignatarios que venían con el oro también los apresaban. De modo que Hernán Cortés llegó a tener presos a todos los principales dirigentes de los mexicas. El siguiente paso pues fue la matanza, que fue efectuada en la fiesta del Toscat el 22 de mayo del 20, donde los españoles aprovecharon una festividad que se realizaba cada año entre los mexicas, para hacer una gran matanza, robarles a los jóvenes que estaban danzando, eran varios miles, pues su joyería, porque danzaban con todo tipo de aditamentos,
En aquella época nuestros antepasados usaban el oro más como para lucirlo, como para adornarse, que como dinero. La sociedad aquí todavía no era una sociedad mercantil. El oro todavía no era el dinero por excelencia como en Europa. Todavía era una sociedad de trueque, donde dentro de lo que trucaban también estaba el oro, pero también había las piedras de jade, las telas, conchas de mar, en fin. Entonces lo que hacían con el oro era lucirlo. Esto despertó la ambición de los españoles porque dijeron, bueno, si tienen tanto oro a la vista, ¿cuántos tesoros, cuánto no tendrán atesorado, enterrado? Por eso desde ese momento tuvieron la obsesión de encontrar el tesoro de Moctezuma. Después de esa matanza, fue en el 25 de mayo cuando culminó la matanza, entonces ya el pueblo pues ya se rebeló. Antes de esto les daban alimento a los españoles porque estaban presos sus dirigentes, y si hacían un sitio y no alimentaban a los españoles, pues tampoco iban a comer sus prisioneros. De modo que hasta el 25 de mayo pues les mandaban comida, abasto, etc. A raíz de la matanza dejan de mandar abasto a los prisioneros y a los españoles, y Cuitláhuac comenzó a luchar, a morir sin detenerse. Cuitláhuac había estado prisionero junto con Moctezuma, pero cuando Hernán Cortés se desespera de que no les llegan alimentos, le ordena a Moctezuma, perro, consigue abasto, etc. Moctezuma le dice, esa orden solo la puedo dar yo, tengo que salir para dar la orden, pero los españoles no iban a dejar salir a su secuestrado a que encabezara la resistencia, ni a uno de sus hijos, porque pensaban que era un rey. Entonces cuando Moctezuma propone que salga Cuitláhuac, Hernán Cortés acepta, pero todo el consejo, en el Anáhuac el máximo mando lo tenía el Tlactocan, o Consejo Supremo, y todo el consejo estaba preso. Entonces el consejo discute y le ordena a través de Moctezuma a Cuitláhuac que saliera a dar la lucha a muerte, sin importar que los mataran a todos. Ahí estaba toda la familia de Cuitláhuac, su madre, sus hijos. Entonces él salió a luchar sabiendo que los españoles iban a matar a todos los prisioneros, en primer lugar a Moctezuma. Los combates se prolongaron hasta el 30 de junio, y el 30 de junio los españoles, ya desesperados, en medio del combate, le sacaron a Moctezuma a la azotea, en medio de esta lluvia de piedras y de flechas. Y si a Moctezuma le tocó una pedrada, pues fue porque lo sacaron en medio de la batalla a la azotea, y la gente no se calmó porque la orden de Cuitláhuac era combatir a morir. Al ver que ya Moctezuma no lo servía porque había sido su rehén, lo matan. Hay diferentes versiones de cómo lo mataron. Si a garrote vil, que era un método que usaban, que era atornillar por el cuello a una persona hasta que le tronaba el cuello, o con una espada, picándolo. En todos estos acontecimientos hay muchas versiones diferentes. Por ejemplo, en los mismos cronistas españoles pues hay versiones encontradas. Todos los cronistas religiosos dicen que los españoles mataron a Moctezuma. Los cronistas militares, que fueron los que lo hicieron, los que estuvieron ahora sí que en el complot, pues dicen que lo mató una pedrada que le lanzó el pueblo, y que por eso murió Moctezuma. A raíz de
de la muerte de Moctezuma, ellos pensaban que entregando el cadáver, o bueno, lo aventaron del palacio de Axayacat, por cierto, cayó en una piedra de roca, que lo iban a levantar, le iban a hacer grandes honores, como Huelli Tlatoani que era, y que mientras ellos se distraían en los funerales de Moctezuma, los españoles iban a poder huir. Esto hicieron, nada más que al estar huyendo, pues una mujer los descubrió y dio la voz de alarma y al grito de Tiahui, Tiahui, que quisiera adelante, adelante. Empezó una batalla en contra de los españoles, en la que resultaron derrotados. Es la famosa batalla que para nosotros es la batalla de la victoria. Para los españoles, pues es la noche triste. Para nosotros es la noche victoriosa. Para ellos no. Aquí cabe reflexionar, bueno, cómo es que ya estando derrotados pudo Cortés tranquilamente sentarse a llorar. ¿Por qué no lo remataron los mexicas? Y bueno, aquí está lo que tenemos que comprender en cuanto a las diferentes costumbres que tenían para la guerra, porque aquí eran muy civilizados. Aquí antes de una batalla tenían 3 entrevistas. Cuando llegaba a un pueblo o una embajada de otro pueblo, lo recibían, platicaban, si no se ponían de acuerdo, al mes se volvían a reunir, los meses eran de 20 días, si no se ponían de acuerdo, otra vez, entonces tenían 3 entrevistas, y si no se ponían de acuerdo, entonces a los 20 días era la batalla en un lugar determinado, no había muerte de civiles y las batallas eran de día. Y en las batallas buscaban hacer prisioneros, entonces no buscaban matar a los máximos que pudieran, sino hacer prisioneros. Por ejemplo, Hernán Cortés lo tuvieron 5, lo capturaron 5 veces. Pero pues llegaban los otros españoles y lo liberaron. Si ellos hubieran luchado a matar, pues a Hernán Cortés lo hubieran matado 5 veces. Entonces era totalmente otras las costumbres. Y el que perdía, pues entonces ya le daba un tributo al que ganaba y se regresaba. Y ellos los dejaban que se fueran, ¿no? Es como si en la actualidad en un partido de fútbol, América Chivas, pierde el América, desde luego, y ya saliendo en el estacionamiento salen los Chivas y les ponen una santa madriza. Pues no, ya perdieron, se van. Aquí esa era la lógica. Entonces los españoles, cuando ganan los mexicas, pues dejan que Hernán Cortés se siente a llorar. Pero bueno, esa ya es otra etapa de la historia que viene más en el futuro. Actualmente estamos concentrados en la conmemoración del 8 de noviembre, que es cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlan, y sobre todo el 30 de junio del año que entra, que son 500 años de la noche victoriosa. Esto es importante porque fue la primera vez en que, bueno, fue la segunda, porque en la Bahía de la Mala Pelea también salieron derrotados, pero fue la primera vez en que los enemigos del pueblo, del Anáhuac, tuvieron una derrota contundente. Entonces creo que esto es muy importante conmemorarlo, sobre todo de cara a la situación actual. Como dije antes, México ha estado en un proceso de neocolonización, donde cada vez más ha perdido su autonomía, su independencia, en todos los rubros más importantes. México vivió de las exportaciones agrícolas todo el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta 1970. Entonces México no solo producía todos sus alimentos, sino que
los vendía y de ahí tenía divisas del extranjero. No se vendía ni una gota de petróleo. Después de la expropiación petrolera, México no exportó petróleo hasta 76, 77. Entonces producía sus alimentos, los exportaba y su petróleo lo guardaba para el desarrollo nacional. Tenía un desarrollo impresionante. Ahorita pues ya no sabemos lo que es eso, porque desde hace 35 años estamos creciendo al 2% anual con el famoso neoliberalismo. Pero antes de eso, México crecía al 6% anual. Era un ejemplo mundial, le llamaban el milagro mexicano. Y venían del extranjero economistas y politólogos para ver cómo le hacía México para tener este gran desarrollo. En los 70 México ya era, en la industria, ya tenía industria pesada, ya producía sus propios carros, sus propios trenes, tenía astilleros. México estaba a punto a despegar como una potencia regional. Pero desde luego eso no convenía a los intereses de Estados Unidos. Hubo un secretario de Estado de Estados Unidos, Schellenberg, que declaró: no podemos permitir que una potencia como Japón se desarrolle al sur de nuestras fronteras. Entonces, bueno, tenían que detener y revertir este desarrollo autónomo de México. ¿Y cómo hicieron? Bueno, lo primero fue endeudarnos. Había llegado a la presidencia un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que al mismo tiempo era colaborador de Estados Unidos. En la nómina de la CIA, su clave era Litempo 2. Cabe mencionar que el primer presidente mexicano que colaboró con la CIA fue Adolfo López Mateos. Él tenía la clave del Litensor. Hay un libro del hijo del encargado de la CIA en la embajada norteamericana, que se llamaba Win Scott, donde incluso dice cuánto le pagaban a López Mateos por sus servicios. Y es increíble lo que le pagaban. Le pagaban $400. Es un presidente de México recibiendo $400, que en aquella época estaba $12.50, ¿no?, por sus servicios de vendepatrias. Claro, ellos lo hacían porque pues, se sentían muy apoyados y compartían toda la información, etc. Ahí empezó el endeudamiento. López Mateos dejó su gobierno con una deuda de $1,600 millones. Después llegó Díaz Ordaz, que también era colaborador, Litensor 2, y él endeudó el país hasta $3,600. Luego llegó Echeverría, que también era colaborador, era Litensor 8, no, perdón, Litempo 8. Echeverría endeudó de $3,600 a $19,000 millones. Entonces, pues nos puso la soga al cuello. Ya al final de su sexenio le levantaron la canasta. Los que tenemos, ya estamos centrados en años, recordamos cómo ya al salir Echeverría hubo una recesión provocada por Estados Unidos que le llamaron la atonía, y entonces obligaron a México, o Echeverría tuvo el pretexto para ligarse al Fondo Monetario Internacional. México era totalmente independiente antes. El Fondo Monetario Internacional desde 76 dirigió la política económica de nuestro país, porque el mecanismo que usaban era de que para que tuvieran el aval de la banca extranjera tenían que firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, pero pues la carta de intención era el plan de gobierno. Entonces, desde 76, bueno, esto fue en octubre de 76, mes y medio antes de que saliera Echeverría.
Ya entrando López Portillo, pues ya México estaba enganchado a los organismos financieros internacionales. Y bueno, lo primero era que el país se endeudara más. Y López Portillo pues le dio vuelo al hilacho. De 19 mil millones de dólares, la deuda cuando él salió pasó a 85 mil millones de dólares. Ya atados al Fondo Monetario Internacional, empezaron a adoptar medidas como por ejemplo el tope salarial. Antes más o menos los salarios iban aumentándose conforme la inflación y un poquito más. Desde luego, en los 60, por ejemplo, la inflación era del 2-3%. No había inflación. Y los aumentos salariales del 5%. Entonces los trabajadores, poquito a poquito, iban mejorando. A raíz de los topes salariales, pues en 77 el tope fue del 10%, pero se desató la inflación. Entonces, año con año, los trabajadores fueron perdiendo poder adquisitivo. En el año 76 fue el punto más alto de los salarios en México, y a partir de este 76 comenzaron a caer al grado de que el año pasado el salario era el poder adquisitivo del salario era de 1/5 parte de la que se ganaba en 76. O sea, realmente depauperizaron a los trabajadores. Este año ya el aumento salarial fue más alto que la inflación, o sea, hubo un aumento del salario mínimo que empieza a revertir esta tendencia, y esperamos que esta tendencia se revierta, pero esta caída salarial pues fueron órdenes del Fondo Monetario Internacional. Otra disposición del Fondo Monetario Internacional, porque empujaban al gobierno a endeudarse, pero el gobierno tenía que pagar. ¿Y con qué iba a pagar? Pues con impuestos. ¿A quién en primer lugar? Al consumidor. Entonces inventan el IVA. Antes no existía el IVA. Existía en la colonia, eran las famosas alcabalas, que eran los impuestos por comprar y por vender, que después de la independencia pues se acabaron. Acuérdense que Hidalgo y Morelos, dentro de sus gritos de guerra, además de abajo el mal gobierno, era abajo las alcabalas. Y en 77 pues empieza a haber otra vez alcabalas, el famoso IVA, que fue creciendo. Ustedes, bueno, todos hemos vivido del 2% al 6%, al 10%, al 15%, al 16%, y pues es el impuesto más gravoso. A todos nos duele cuando nos llega el predial, cuando nos llega el teléfono, pero si nos dieran un reporte de lo que pagamos de IVA cada año, nos desmayaríamos, porque estamos pagando en todo lo que compramos el 16%, y es el impuesto pues más gravoso, que además pues es un impuesto que va contra el consumidor. Todos estaríamos de acuerdo con que pague más impuestos el que gane más, y que las grandes corporaciones pues sean las que paguen más impuestos, pero es al revés. A las corporaciones se les exime del pago de impuestos, a nosotros nos cobran el famoso IVA. Actualmente eso ya está cambiando, pero en la época de Peña pues había la famosa consolidación fiscal, en la que hubo un año en que Peña les perdonó 600 mil millones de pesos de impuestos a las grandes corporaciones. Pero bueno, volviendo al IVA, llega en 77 como consecuencia de que quedamos atados al Fondo Monetario Internacional. Otra cosa fue encarecer todo, las multas, las licencias. Los que ya estábamos trabajando en 70, 72, pues las multas eran muy bajas, el teléfono costaba 4 pesos, realmente los servicios estaban accesibles.
a raíz de indicaciones del fondo, pues todo se empezó a disparar. Otra disposición que buscaron implementar fue el libre comercio. En ese punto resistió López Portillo y no aceptó entrar al GATT, que era el organismo que regulaba el comercio mundial. Pero nos endeudó hasta 85 mil millones de dólares. Entonces, cuando llega Miguel de la Madrid, pues ya tenía la soga al cuello, le provocan una crisis, lo obligan a negociar, y entonces México entra al GATT y empieza el libre comercio como paso previo al Tratado de Libre Comercio, que era el objetivo que tenía Estados Unidos. Otra medida que le impuso el Fondo Monetario al gobierno fue los recortes, porque su teoría es que el Estado debe ser muy delgadito, muy débil, y en México había un Estado muy fuerte. De las 5 principales empresas del país, 3 eran estatales, o sea, había una economía estatal muy, muy fuerte, y había un sector estatal muy fuerte. Entonces de inmediato llegó de la Madrid con Carlos Salinas, que le llamaron recortari, y empezó a hacer recortes brutales en el gobierno, por un lado, y por otro lado a privatizar, para debilitar el sector estatal, a privatizar las empresas públicas. Cuando llega Miguel de la Madrid había como 1,150 empresas públicas. Ya al salir Zedillo quedaban 80, y bueno, quedaba Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y nada más, ¿no? Entonces esa fue otra de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, y la siguiente fue el Tratado de Libre Comercio que implementó Salinas de Gortari, junto con mantener las otras políticas de bajos salarios, etcétera, altos impuestos, el IVA iba subiendo cada vez más, etcétera. En 92, entonces, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que ya significó la integración de la economía mexicana a la economía de Estados Unidos, porque nos pusieron a competir. Antes del Tratado de Libre Comercio había barreras comerciales, había aranceles. El arancel es el impuesto para que una mercancía extranjera pues se le cobre un impuesto, o a lo mejor ya ni le conviene vender, en fin. Entonces son barreras para que no nos inundemos de mercancías extranjeras, que bueno, es lo que ahorita está haciendo Trump en contra nuestra. Con el Tratado de Libre Comercio se quitaron los impuestos, los aranceles de México, con una economía 15 veces más grande, y con Canadá, que era el doble de grande. Entonces es como meter a un chamaco de 12 años al ring contra un peso completo y otro joven de 18 años, y a ver quién le gana a quién. Decían que había que competir y que la competencia nos iba a llevar al desarrollo, y sí es cierto, sí, la competencia ayuda, pero una competencia equitativa. Ponte a competir con una economía 15 veces más grande, es como si quita las barreras de una jaula entre un tigre y un gato, y a ver quién se come a quién. Pues ya sabemos quién se come a quién. Y entonces lo que sucedió pues es que la economía mexicana pues ya quedó integrada a Estados Unidos. La industria pues se desmanteló, y todas estas empresas estatales que había pues las vendieron. México producía, por ejemplo, ahorita es un tema las vacunas, por ejemplo. Pues en los 80 México producía todas sus vacunas. Había un laboratorio que producía todas las vacunas. Ahorita andan en que las venden muy caras, y que sí, que no, y son laboratorios extranjeros. Antes producíamos las vacunas.
producíamos nuestros propios barcos, producíamos nuestros trenes de metro, en fin, y ya había industria pesada, industria del acero, se hizo una muy fuerte industria del acero. Una de las últimas aportaciones de Lázaro Cárdenas fue precisamente Lázaro Cárdenas Las Truchas, que fue una empresa junto con Altos Hornos, que también era estatal. Entonces, en producción de acero y en bienes de capital, México estaba muy, muy fuerte. Con el Tratado de Libre Comercio todo esto desapareció, empezaron a privatizar, y al privatizar pues empieza a entrar ya corporaciones extranjeras o grandes capitalistas nacionales a hacerse de la riqueza nacional. Y bueno, aquí la corrupción floreció a tope, porque Carlos Salinas de Gortari pues usó estas privatizaciones para enriquecer a sus amigos, que hoy son los grandes millonarios de México. Por ejemplo, Carlos Slim, ustedes busquen en hemerotecas quién era Carlos Slim en los 80, no existía. Pero a Carlos Slim le vendió Teléfonos de México, que valía como 50,000 millones de dólares, se los vendió en 8. Pero además le prestaban el dinero, y Telmex ganaba 4,000 anuales. Entonces Slim pagó Telmex en 2 años, y con dinero prestado. Y luego también pasó después de que se prestaron todo el dinero los grandes oligarcas, luego nadie pagó, y entonces llegó el Fobaproa a rescatarlos, y todavía estamos pagando. Ya pagamos 600,000 millones de pesos, y todavía debemos a futuro una cantidad del doble. Entonces, bueno, todo esto fue lo que sucedió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y la integración militar, la integración económica. El siguiente paso que tenía previsto Estados Unidos era pues la integración política, meternos a su esquema. Su esquema es del bipartidismo, o sea, tener 2 partidos. Por ejemplo, en América del Sur es muy claro, ¿no? Los liberales, los conservadores, y hoy ganan los conservadores, mañana los liberales, y ahí la llevan, pero las políticas siguen, ¿no? O en Estados Unidos los demócratas, los republicanos. Entonces, bueno, aquí el esquema fue meter de un estado que era regido por un solo partido, el PRI, que llamábamos el PRI gobierno, al bipartidismo y la alternancia en el poder, que esto, bueno, se encarnó en el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, bueno, ya en el 2000 pierde el PRI, gana el PAN, y luego gana el PAN, y luego pierde el PAN, y viene el PRI, y este era el esquema político que nos impusieron desde Washington, que buscan siempre que todo el mundo siga la democracia estilo americano. Y el siguiente paso, ya más duro, fue la integración energética y la integración en seguridad. Esto se dio con Vicente Fox, con la ASPAN. ASPAN, que es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Se firmó en Texas, en Waco, Texas, en marzo de 2005. Estaba de presidente Bush, y el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y el de México, que era Fox, firmaron la ASPAN, en la cual integran energéticos y seguridad. Aquí estaba ya prevista la privatización de Pemex desde Fox, pero bueno, les fue muy difícil, hubo mucha resistencia. Y en seguridad, el plan que tenían en el ASPAN es integrar a México en un cuerpo militar de los 3 países que le llaman los gringos el Comando Norte. Estados Unidos, para tener el control militar de grandes zonas, tienen el Comando Norte para Norteamérica, el Comando Sur
para Sudamérica, el comando, bueno, en inglés North African para el norte de África, en fin, tienen este esquema para el control militar. En el Comando Norte, si leemos los documentos del Comando Norte, lo que dice es que se trata de que el Pentágono tenga el control militar desde el norte de Alaska hasta el sur de México, hasta la frontera de Guatemala. Ese es el plan. Entonces, si juntamos ya integración económica, integración política e integración militar, pues ya terminaríamos siendo como Puerto Rico. Nunca van a decir que somos una colonia, una neocolonia, nunca, porque esto está prohibido, hasta la ONU tiene prohibida el colonialismo y las colonias, y constantemente le reclama a Estados Unidos que tiene a Puerto Rico en situación colonial. Entonces nunca van a decir que, ¿saben qué? Mexicanos ya somos colonia gringa, pues nunca lo van a hacer, pero pues hacen como con Puerto Rico, ¿no? Que a Puerto Rico le llaman Estado Libre Asociado. Y aquí con México empezaron a manejar Obama, Calderón, Fox, Bush, la alianza estratégica, ¿no? Entonces no somos colonias, somos aliados estratégicos. Esto fue en el 2005 con Fox. Llega Calderón y Calderón desata el proceso de integración militar. Con Obama, sale Bush, entra Obama, y en el año 2009 empieza México a entrar en maniobras navales conjuntas con Estados Unidos, en las maniobras UNITAS 05, por primera vez en la historia, porque la Constitución mexicana dice que las Fuerzas Armadas mexicanas bajo ningún concepto pueden estar bajo el mando de fuerzas armadas extranjeras, por una razón elemental de soberanía. Y sin embargo, en estas maniobras del UNITAS, pues entra ya la Armada Mexicana a ser coordinada por la Armada de Estados Unidos. Luego permitió esto, entonces ya es un control por mar. Luego permitió Calderón el vuelo de los drones gringos en la frontera mexicana, lo que les da un control por aire. Los drones son la moderna técnica que tienen los gringos para hacer la guerra. Ustedes recuerdan que mandan drones a Afganistán, a Yemen, a bombardear. Son aviones no tripulados, sueltan la bombita y vámonos. Los usan mucho también para matar dirigentes que ellos consideran peligrosos en el Oriente Medio. No sé si de repente leemos en el periódico, pues un bombardeo en Yemen y mueren 40 personas en una boda, o hubo un bombardeo y mueren en Pakistán o en Afganistán y mueren 8 personas, y Estados Unidos dice que es un daño colateral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que quieren eliminar a fulanito, pero lo hacen a través de los celulares, porque hoy por hoy a través de los celulares pues pueden ubicarnos a cada uno de nosotros perfectamente, ¿no? Entonces a través del celular fulanito lo quieren matar, fulanito está en este punto, pero el señor está en una boda, pues no importa, y va el bombazo y ¡ay! Daño colateral, pero matan al objetivo y a todo lo que se mueva a su alrededor. Estos drones ya están, Calderón permitió que ya vuelen en la frontera con México. Claro, ahorita no traen bombas, el pretexto es la vigilancia de la frontera, etcétera, pero el día de mañana pues le meten una bombita y luego permitió también ya la intervención por tierra. Hubo incluso una intervención de ejército de Estados Unidos en Matamoros, en el gobierno de Calderón, nada más que hubo un escándalo que pues ya no lo volvieron a hacer, y lo que tienen son bases clandestinas. Una de ellas que no es tan clandestina es en Puebla, en San Salvador Chachapa, que abrieron una academia de formación policial.
de las agencias gringas. Esta academia la inauguró el embajador gringo, y supuestamente ahí las agencias gringas entrenan a los policías mexicanos. Es una base militar, pero pues disfrazada. Y luego hay reportes del New York Times y esto que hablan de bases secretas en Chihuahua, bases militares gringas secretas, ¿no? Desde luego todo esto se maneja con el mayor sigilo, pero es un hecho. Y luego, además de todo, Calderón permitió que se abriera una oficina binacional aquí en Reforma, junto a la Embajada de Estados Unidos, donde operan la CIA, la DEA, la AFT, que es la de armas de fuego y explosivos, el Pentágono, todas las agencias militares y policíacas operando en Avenida Reforma, aquí en la Ciudad de México. Ustedes recordarán que ha habido varios eventos en que agentes gringos mueren en México, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pues ¿qué tiene que hacer un agente gringo en México? Ya nos están acostumbrando a esto a través de la televisión, porque en la televisión todos los días vemos programas del FBI, donde el FBI o agencias policíacas resuelven todos los crímenes y agarran al asesino, ¿cómo les llaman? Múltiple, serial. Y entonces ya en nuestra casa, cómodamente sentados, nos estamos acostumbrando a que llegan los gringos a resolver la delincuencia. Y entonces cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Paulina, la niña que se murió y que le encontraron debajo del colchón y tal? En ese caso y en otros 1000 sale en el periódico, ya llegaron agentes del FBI para ayudar y tal. Entonces ya esta injerencia de agentes extranjeros en México, pues ya empieza a ser común, y lo peor es que ya lo empezamos a ver como, ¡ay, qué bueno que vienen a ayudar!, ¿no? Pero bueno, eso está prohibido por la Constitución. Estos fueron los pasos que dio Calderón. Fueron muy escandalosos. Nosotros en aquella época sacamos un video sobre este tema y tuvo, así, rompimos récord porque tuvo 452,000 vistas, o sea, porque fue un escándalo. Normalmente un video de los que subimos pues tiene 1,000, 300,000, 2,000, 5,000, 20,000, pero ese nivel nunca habíamos logrado acá con Expresarte, que hacen magníficos videos. Bueno, fue tan escandaloso que al llegar Peña cierra aparentemente la oficina esta binacional, y en fin, como que ya todo lo que se hizo en el gobierno de Peña pues no fue muy publicitado. Toda esta información es muy confidencial, no encuentras realmente los datos más que cuestiones aisladas aquí y allá, pero lo que sí ha trascendido es que Estados Unidos sí logró tener ya el control de la Marina mexicana, de la Armada. Desde luego que el pretexto es la lucha contra el narcotráfico. Como si el problema del narcotráfico estuviera en México, cuando sabemos que los que compran la droga son en Estados Unidos, que los que venden las armas son de Estados Unidos, que los que lavan el dinero son en Estados Unidos. Entonces el problema se genera, la raíz está allá y no aquí. Además les sirve esto para crear enfrentamientos y división entre carteles mexicanos y finalmente entre mexicanos. Un método colonial y hoy neocolonial es dividir para que se mate entre sí el pueblo. Los españoles usaban darle a dos pueblos vecinos cédulas reales por X cantidad de tierra, pero en un punto coincidían dos pueblos. Todos los dos tenían papelito de que eran los dueños y se mataban, y eran guerras de años provocadas por el gobierno virreinal para tener al pueblo enfrentándose entre sí.
En Estados Unidos vivían 250 naciones en aquella época, o pueblos indígenas, y cuando llegaron los ingleses, pues tenían que colonizar, y entonces, pero eran relaciones pacíficas, entonces empezaban a visitarlos, a venderles armas de fuego, se negaban, no les interesaba, entonces en la noche se disfrazaban con el atuendo de la tribu de enfrente, iban y hacían una matanza, y luego llegaban, ¡ay, qué les pasó! Miren, les vendemos armas. Entonces aquellos iban y atacaban. Y así lograron la división entre las tribus y la colonización inglesa. Entonces es un método que están aplicando aquí en México. Y todas estas matanzas y la guerra y entre carteles, todo, pues está generado y estimulado por Estados Unidos. Entonces, bueno, decía yo que la Marina ya empezó a quedar sujeta al gobierno de Estados Unidos y a la Armada de Estados Unidos. Y si ustedes recuerdan, en todas las acciones que hubo contra los narcos y tal, en los gobiernos de Fox y de Calderón y de Peña, pues ya era la Marina. Y de repente pues, salía en el periódico, ¿no? Que la Marina en Cuernavaca agarró a... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el que mataron ahí en Cuernavaca, coronel o... En fin, andaba la Marina ya y al ejército lo hizo a un lado. Al parecer, mientras que el ejército resistió esta integración al Comando Norte, porque tiene otra tradición y etcétera, la Marina cedió. Todos los Estados Unidos ya contaban con la Marina dentro de esta integración militar. Este es el punto más grave del neocolonialismo, el que quedemos integrados militarmente a Estados Unidos, lo que llevaría a integrarnos a sus guerras. Entonces el día de mañana, cuando hagan una guerra contra China, pues ahí van los mexicanos a pelear contra los chinos, ¿no? Ya se está dando, porque cuánto mexicano en Estados Unidos para tener papeles tal, se alista y se va a Irak, ya se está dando de forma indirecta. Pero los planes de Estados Unidos es ya tenernos a nosotros como carne de cañón para sus guerras, y además han trabajado durante años para tener vías de comunicación muy directas desde fábricas de armamento de Estados Unidos hasta el puerto siderúrgico Lázaro Cárdenas en Michoacán, etcétera. Además que curiosamente los lugares donde hay más narcotráfico y donde hay desplazamiento y quedan luego matanzas, ¿no? Son lugares que son estratégicos militarmente para Estados Unidos. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos viviendo de lleno el neocolonialismo, y que se traduce, bueno, en lo que es más evidente, por ejemplo, es en cómo las corporaciones pues se adueñan de... Ya Peña abrió la puerta para el petróleo, la minería pues ya está totalmente en manos de corporaciones. Puede haber mexicanos, pero pues están en sociedad, ¿no? Digamos que lo que quieren hacer es anexar a México a los Estados Unidos de las corporaciones de Norteamérica. Dentro de las corporaciones, pues puede estar corporaciones canadienses gringas y también Carlos Slim y compañía, pues son corporaciones norteamericanas. Y este es el plan estratégico de Estados Unidos, anexar a México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. A veces nos acostumbramos, ¿no? Por ejemplo, que la mina tal de los canadienses del Gold, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue Goldsmith, de Canadá, en fin. Y nos acostumbramos, pero hay que recordar que en 1992 la minería era netamente
nacional, estaba prohibidísimo que entraran los extranjeros a la minería. Carlos Salinas de Gortari, para variar, cambió este artículo para que pudieran entrar las corporaciones mineras extranjeras, y después hubo nuevas modificaciones para darle prioridad a las mineras. Entonces, si llega una minera a un pueblo y dice, voy a abrir aquí una mina, el gobierno le quita el agua a la comunidad, expropia las tierras por utilidad pública. O sea, lo que antes era utilidad pública hoy es utilidad pública, pero no es pública, es utilidad para las corporaciones. Entonces, ha habido en estos 25 años toda una serie de cambios en los cuales se favorecen todo a las grandes corporaciones y se afecta a la población en general. Entonces, bueno, esa es la situación actual. Pero bueno, viniendo otra vez a colación lo que estamos conmemorando hoy, que son 500 años de la primera carta de relación a España. Ahí, en la primera carta de relación, Hernán Cortés presentó la realidad totalmente distorsionada, porque como ya dijimos, si decía lo que realmente estaba pasando, pues le cortan la cabeza. Entonces él dijo que aquí llegó y que lo confundieron y que le entregaron voluntariamente todo. Entonces, pues como Santa Palomita, ¿no? Y si le dicen, tú conquistaste, no, pues yo llegué, me confundieron y me dieron todo, pues yo lo agarré a nombre del rey. Entonces, desde las cartas de relación comienza la distorsión de la situación, y hoy, bueno, se da a través de los grandes medios de comunicación. Si vemos los grandes medios de comunicación, pues todo está al revés. Todo se distorsiona de modo que del modo que le conviene a los intereses que están pues aprovechándose de la situación actual en México. Desde el año pasado hay un nuevo gobierno y pues se enfrenta a una situación muy compleja, porque realmente ya el control que tiene Estados Unidos sobre México es muy, muy grande. Decía yo que México hasta los 70 no solo producía todos los alimentos para sí, sino que exportaba, mientras que hoy está importando 25 millones de dólares de alimentos extranjeros. México compra 12 millones de toneladas de maíz. O sea, aquel país de los 70s que era autosuficiente alimentariamente, hoy depende de importaciones en cierta medida. El caso es que si Estados Unidos quieren causarnos un gran problema, pues nada más cierran la llave y a ver qué comen. Lo mismo en energéticos. Como decía yo, antes México tenía sus energéticos para su industria, para su desarrollo, y no exportaba, crecía al 6%, pero hoy por hoy ya estamos totalmente dependientes en energéticos. Ya se abrió el petróleo, ya ahorita sales a la calle y ves gasolinerías extranjeras, que la Shell y uno dice, bueno, ¿como para qué? Finalmente venden la gasolina de Pemex, ni siquiera traen la gasolina, pero ya está este proceso en el que nos subordinaron en alimentos, en energéticos. Por ejemplo, en la cuestión de la electricidad y del gas, pues le dieron grandes contratos a corporaciones españolas. Recordemos cómo en la época de Calderón y de Muriño era español, nacido en Madrid, empezaron a abrirle todas las puertas a corporaciones españolas, y efectivamente como Repsol y Iberdrola y otras, hasta que bueno, un día se cayó el avión de Muriño y entonces llegó un socio de Salinas a Gobernación, y entonces ya los contratos empezaron a fluir para corporaciones gringas, ¿no? Pero digamos que ya en energéticos y en alimentos pues hemos quedado subordinados.
Y bueno, con la deuda no ha dejado de crecer, hablaba yo de una deuda de López Portillo de 85,000 millones de dólares, pues ahorita ya la deuda pública llega a 600,000 millones de dólares, estamos endeudados. Este año nada más de deuda se van a pagar 750,000 millones de pesos. Entonces, bueno, estamos inmersos en un proceso bastante negativo de neocolonialismo que hay que revertir. En este gobierno, bueno, se está buscando a nivel de petróleo volver a ser capaces de producir nuestra propia gasolina. México hasta los 70s producía su propia gasolina. Tenía 6 refinerías al 100% y no importaba ni un litro. Actualmente esas 6 refinerías trabajan al 40% y hay que importar gasolina, por lo que bueno, hay un proyecto para modificar esto, construyendo una nueva refinería, ¿no? en 2 Bocas. En cuanto a las Fuerzas Armadas, pues sí vemos cómo a la Marina ya la hicieron a un lado. Fox y Calderón pues la pusieron en primer término. Ahorita ya se le da más relevancia a la Secretaría de la Defensa y a la Marina como que ya la bajaron un poco de su pedestal. Entonces parece ser, como todo esto es muy secreto, pues la verdad no se sabe, pero parece ser que hay resistencia a continuar con esta integración militar. Y bueno, por ejemplo, el domingo salió una nota en Proceso que a mí me dio mucho gusto, en la cual en Estados Unidos se queja Washington y el Departamento de Justicia porque no tienen interlocutor en México para la lucha contra el narco y que porque México ya se desvinculó. Y luego lees el artículo y dice que los agentes gringos en México están sacados de onda porque no tienen interlocutor. Y es que antes estaban en México, tenían interlocutor, pero no era entre pares, ellos mandaban en el gobierno Calderón y de Fox y de Peña. Entonces, bueno, actualmente se vislumbran cambios, pero es muy pronto, son 7 meses. Por lo pronto, lo que es importante que nos demos cuenta es de que tiene que parar ya el saqueo de corporaciones extranjeras. Tenemos que producir nuestros propios alimentos. México puede sembrar alimentos en alrededor de 40 millones de hectáreas y nada más se siembran 17 y de riego nada más son 5. Entonces tenemos toda la capacidad de producir nuestros alimentos. Y se puede además aumentar la frontera agrícola. Ahorita creo que es como de 36 millones de hectáreas, pero puede llegar a 100, a 70. Entonces podemos aumentar la frontera agrícola, podemos cultivar todo lo que está en condiciones de ser cultivado y aumentar el riego. Podemos ser autosuficientes en alimentos totalmente. Y en energéticos lo mismo, sobre todo si hay energéticos como la luz solar y otros, en los que es energía renovable, en el que podemos ser autosuficientes en energéticos. Entonces México tiene ¿con qué? México tiene trabajadores muy capaces. En Estados Unidos luego al que contratan es al mexicano, es muy creativo, tiene mucha habilidad, porque aquí tenemos 5,000 años de tradición en elaborar artesanías, y etcétera, etcétera. Entonces, el mexicano ya trae genealógicamente esta capacidad. Y siempre dice que un mexicano, bueno, si le falla una herramienta, pues él inventa cómo, pero hace funcionar la máquina. Entonces, tenemos trabajadores capaces. México es un país muy rico todavía. Tenemos con qué, simplemente litorales, bueno, podemos, tenemos, sin mal no recuerdo, 12,000 kilómetros de litorales. Podemos ser autosuficientes a nivel de la agricultura, a nivel de la pesca.
En fin, México puede ser independiente, pero para la independencia, lo primero es ser independiente económicamente. Si eres dependiente económicamente, pues entonces ya está muy difícil. Y logrando la independencia económica, la independencia política, que las decisiones las tomemos nosotros aquí y que no lleguen organismos financieros internacionales a calificarnos o a descalificarnos, sino que nosotros hagamos lo que decidamos hacer. Y la independencia militar, desde luego, que pues, no podemos ser soberanos si estamos controlados por ejércitos extranjeros. Entonces, esa es la lucha en la actualidad. Nosotros estamos trabajando desde el Congreso de la Soberanía. Fue fundado en 2010. Hubo antes seminarios sobre la soberanía en el 2008-2009. Tuvimos un congreso al que varios de ustedes asistieron el 28 de noviembre del año pasado. Aquí hay un material para el que guste donde están los resolutivos. Y bueno, creo que independientemente de todo, como mexicanos tenemos que asumir la soberanía. Es decir, se dice que la soberanía recae en el pueblo. Pues sí, pero si no la asumes, si no la tomas en tus propias manos, pues entonces pues no hay nada, ¿no? Entonces, nuestro llamado es a que el pueblo asuma su soberanía y desarrolle un proyecto de nación en el que México logre ser soberano, logre la soberanía popular, la soberanía nacional, la soberanía económica, incluyendo agrícola, energética y hasta industrial. México tiene grandes capacidades para tener un desarrollo industrial. México era uno de los países que despuntaba en la industria a principios de siglo. Ya construíamos aviones en la década del 10 al 20, tuvimos de los primeros pilotos aviadores del mundo. Empezamos a construir motores. México iba fuerte, pero hubo un tratado, el Tratado de Bucareli, que firmó el primer Carlos Salinas de Gortari, que fue Álvaro Obregón, donde se comprometió a no desarrollar la industria con tal de que lo reconocieran los gringos. Y luego, como dije antes, en la época de 60 y 70 se logró un gran desarrollo industrial. Entonces también tenemos que aspirar a producir todo lo necesario aquí en el país sin importar todo. Claro, hay cuestiones que sí hay que importar, ¿no? Pero únicamente importar lo necesario, pero lo que puedes hacer aquí, ¿para qué lo importas? Una vez llegué a la tienda de la UAM, porque daba clases en ciencias políticas, nos daban un vale. Entonces pido tocino, ya me dan un tocino y era holandés. Y digo, oiga, pero es holandés, ¿no tienen mexicano? No, no hay. Y pues yo pensé que en México no pueden crear puercos, matarlos y hacer tocino mexicano. O sea, ¿cómo traer tocino holandés? O sea, es esa cultura del consumismo, de que hay que estar, y si es extranjero el producto, uy, mejor, ¿no? Creo que hay que romper con eso y apoyarnos en nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, entonces aspirar a una soberanía integral. Creo que ahorita que estamos en estos 500 años del inicio de la invasión y del colonialismo, que fue el que empezó a imponer un atraso aquí en nuestra tierra, porque recordemos que durante el colonialismo estaba prohibido que en México se produjeran las cosas, había que importarlas de España. Entonces, digamos que esta dependencia industrial pues viene desde los orígenes, desde la época de la colonia, ¿no? En que no permitía España el desarrollo económico integral de México. Esto hoy se reproduce, nada más que ahora ya no son los españoles, son los gringos. Entonces son ya modelos que tenemos que primero comprender lo que fue el colonialismo, lo que es el neocolonialismo, para solucionarlo. Creo que no nos interesan clases de historia ni instalarlos en el pasado. No, nos interesa solucionar los problemas de la actualidad. Pero si no comprendemos su origen, su esencia y la forma de solucionarlos, pues no vamos a salir. Y estudiando cómo era la organización aquí en la época anterior a la invasión española,
pues hay varias claves muy importantes. Por ejemplo, antes de la invasión, la gente estaba organizada en calpulis, en comunidades, y los calpulis eran autosuficientes en maíz, bueno, sembraban maíz, frijol, calabaza, chile. Entonces, cada calpulli era autosuficiente y además cada calpulli tenía una especialización. Entonces, combinaban las dos cosas. Actualmente se da la especialización, pero ya no se da la autosuficiencia, ¿no? Y si hubiera ahorita una crisis económica y una crisis en los mercados, pues nos quedamos sin comer porque pues, si no llega la comida del súper o del tianguis, pues no tienes con qué. Entonces, en la época prehispánica había una sustentabilidad, o sea, cada calpulli era sustentable. Sin quitar que cada calpulli tenía su especialidad. Había calpullis de orfebres, había calpullis de comerciantes, de gobernantes. La política era monopolio de un calpulli. Creo que es un modelo que puede ser vigente, o sea, que seamos sustentables en alimentos, en energía, que captemos el agua de lluvia, que captemos la luz solar, que haya esta sustentabilidad y a la vez que nos especialicemos en algún producto, ¿no? Puede ser por localidades, por municipios, por regiones. En fin, creo que el modelo de desarrollo que nos han impuesto ya fracasó a nivel mundial, no es nada más México, y que tenemos que buscar otro modelo, un nuevo modelo. Y en eso, pues sí encontramos mucha clave, mucha orientación en el conocimiento. Aquí han vivido grandes civilizaciones 5,000 años y lo último lleva 500, o sea, durante 4,500 años antes, pues aquí la gente vivió, comió, se transportó. Entonces el único modelo no es el modelo que nos han impuesto, ¿no? Que incluso, bueno, se ve como progreso, pero pues uno se pone a pensar la diferencia entre hace 500 años que la gente salía de su choza y caminaba en medio del campo, las mariposas, los pajaritos, se subían a una lanchita al río de agua limpia, comía comida que tenía ahí mismo, comida sana, el aire puro, las flores y los cantos. Y hoy sales de tu casa a subirte a la micro, donde te pueden asaltar o no, en medio del humo, y lo que te rodea es el cemento y los cristales, ¿no? Entonces uno se pregunta si el progreso realmente es progresivo o retrogresivo. En fin, creo que son cuestiones muy importantes porque se trata de que solucionemos la situación que vivimos actualmente. México está en un hoyo, y no nada más México, esto es general, es mundial. Hasta el mismo Estados Unidos están súper divididos y tienen problemas muy, muy agudos. Entonces necesitamos encontrar nuevas soluciones, nuevas alternativas para que pues la vida siga y sobre todo que las futuras generaciones pues tengan bienestar, tengan trabajo, tengan un buen sistema de salud, de educación y que vivan felices, ¿no? Sin todos los problemas que estamos viendo actualmente. Esa es la intención, organizarnos y desde nuestras trincheras dar la lucha por la soberanía. Muchas gracias. Sobre las cuencas de México, que dice que la invasión a México fue por agua, que fue por barcos, hasta Tenochtitlán, que construyeron las embarcaciones en Tláhuac para poder llegar al corazón de Tenochtitlán, que fue una acción, ¿cómo se dice? Navegando, los españoles conquistaron México. No sé, es una teoría. Bueno, con nosotros está una gran conocedora de la historia y siempre es muy importante escucharla, Ángeles González Gamio. No sé si quiera darnos una opinión al respecto. Buenas noches. No, bueno, pues efectivamente, yo sí, no fue en Tláhuac, no, decían los famosos bergantines, le llamaban las pequeñas naves, ¿no?
hicieron Tlaxcala, tengo entendido, y las trajeron desarmadas, las armaron aquí en el Señor de los Lagos, y sí atacaron efectivamente, sí, pero pensar, pues sí, una batalla naval aquí. Entonces, sí, claro, estaban armadas, pocos cañones, toda una serie de... Pero muchos tramos sí fueron por tierra. Sí, muchos tramos fueron por tierra, sí, pero sí fue muy definitivo, tengo entendido. En los La parte de puentes, los ¿no? bergantines, ¿eh? Había puentes. Había puentes, sí, pues es que en lugar de calles, acuérdense que eran canales, estaban usadas por puentes, entonces destruyeron los puentes para meter los bergantines, destruyeron, que eso después pagaron muy caro, porque había un gran dique que separaba las aguas saladas del lago de Texcoco de las dulces de los otros lagos que había diseñado el Zahualcoyotl para la cosa de las inundaciones y todo eso, porque tenía una serie de compuertas, era importantísimo porque aquí los mexicas habían diseñado un sistema hidráulico extraordinario para poder convivir con el agua, ¿no? En la época de lluvias, pues, para que no se inundara tanto la ciudad, en época de seca, bueno, se escuchó. Bueno, el hecho es que entonces destruyeron eso, entre otras cosas, para poder meter los bergantines, ¿no? Pero después, cuando hicieron la ciudad española encima del castillo de Tenochtitlan, pues hicieron inundaciones tremendas, al punto que en 1929, que llovió 3 días y noches sin parar, se recordarán que la ciudad estuvo inundada 5 años. Se habla que murieron como 30.000 indígenas y que de las familias españolas que había en la Ciudad de México eran como 20.000, solo quedaron como 400 porque perdieron todo, ¿no? 5 años, pensaban en cambiar de lugar en ese momento, por ese error de que destruyeron este gran dique para la batalla naval. Bueno, ya. Porque, por ejemplo, Hernán Cortés usó, digamos que el agua como una estrategia, y no solo para trasladarse, sino para... estoy nervioso. Sino para cortar el agua dulce que ellos tomaban. El problema aquí es que como destruyeron esos, ¿cómo se llaman? Drenajes, esos acueductos. El acueducto que salía el agua de Chapultepec, de los manantiales. Ajá, que los destruyeron, no los repararon después, o no que se sepa, no sé si los hayan reparado, pero yo me imagino que no los repararon porque el despapalle de las inundaciones aún sigue. Yo cuando venía para acá, en la calzada Zaragoza estaba completamente inundado y la gente se salió a caminar de los camiones. Entonces son problemas que seguimos trayendo desde hace tiempo. Y por ejemplo, como dice el maestro, ahorita pues sí estamos atrapados, como cito al doctor Galife, él menciona que estamos en una jaula geopolítica donde digamos que nuestras fortalezas como país, que hacen a un país fuerte, ahora sí que nos las pusieron al revés, nos voltearon la tortilla creando estos barrotes en una jaula. Entonces mi pregunta sería, por ejemplo, en cuestiones energéticas, por ejemplo, la energía, la electricidad. México sabemos que le sobra mucho sol, tenemos sol por todas partes, por la posición en la que estamos. ¿Habría, digamos, la oportunidad en este sexenio de, digamos, o no sé, juntar un grupo de empresarios que, digamos, que muy aparte de la CFE, hagan como una especie de proyectos, empezando por pequeñas comunidades, donde ahora sí que la energía sea absolutamente solar, o digamos que otras, pero que sean ecológicas, y poco a poco irse expandiendo hasta, pues digamos, ahora sí que conquistar otros municipios y irse engrandeciendo por todo el país? Porque yo creo que ahorita efectivamente Estados Unidos no nos va a soltar. Me queda claro que México no es la principal guerra de Estados Unidos, ahorita está con Rusia y con China. Ahora sí que es su principal preocupación. México, por su sometimiento, ahorita estamos a la defensiva, pero yo creo que sería una buena oportunidad que, muy aparte de todas las secretarías y así, se hicieran como grupos de empresarios, o no sé, como estos programas para tandas,
donde se haga todo esto, digamos, empezando por la energía eléctrica, ¿no? Conquistando primero pequeñas comunidades y así hasta que el país ya se mantiene de esto. No sé qué opina respecto a eso. Pues hemos tenido una discusión colectiva sobre pues todas las problemáticas, que claro es limitada, pero bueno, nuestras ideas que vimos el año pasado en el Congreso sobre la soberanía energética, dice racionalizar el sector energético, impulsar la energía renovable, impulsar la energía solar, eólica, nuclear, hidráulica, marina, biomasa, geotermia, macromotriz, en beneficio de las comunidades y de la nación. Y esto se puede hacer desde cada comunidad. Bueno, es lo que opinamos como colectivo del Congreso de la Soberanía, y desde luego que hace falta un desarrollo que vaya desde lo local, lo municipal. O sea, no podemos seguir dependiendo únicamente, por ejemplo, de una compañía nacional. O sea, cada comunidad tiene que ser capaz de captar su energía, que puede ser solar, puede ser eólica, etcétera. Cada comunidad pues, puede ser capaz de sembrar sus alimentos. Entonces sí es importante cambiar el modelo. Actualmente el modelo es el de las grandes corporaciones que monopolizan. Entonces hay los monopolios eléctricos, los monopolios petroleros, los monopolios, y monopolizan a costa de devastar a las comunidades. Entonces creo que lo que hace falta es lograr el desarrollo de abajo para arriba en cada localidad y la sustentabilidad en cada localidad, buscando la soberanía nacional. Pero la soberanía nacional va a venir de abajo hacia arriba. Actualmente la lucha son grandes corporaciones que incluso luchan entre sí por monopolizar el mercado para una o dos, controlar todo, por ejemplo en energéticos, el petróleo, el gas, la electricidad, etcétera. Entonces hace falta cambiar de modelo a un modelo, digamos, donde busquemos en todos lados la sustentabilidad. Y a nivel energético, pues sí, o sea, hay muchas formas de generación de energía, además renovable, que se pueden utilizar. Entonces creo que sí hace falta este cambio profundo de modelo. Claro, las grandes corporaciones pues, se van a oponer. Ellas viven de hacer grandes megaproyectos. Por ejemplo, lo que está pasando en Morelos, ¿no? Con el Huesca y demás. Pues grandes megaproyectos, no les importa destrozar a las comunidades, quitarles el agua, quitarles sus territorios y acaparar. Entonces creo que contra este modelo de los megaproyectos pues tiene que haber un modelo de desarrollo comunitario en cada comunidad. Y se puede hacer, hay lugares, por ejemplo, en Cuetzalan, hay una cooperativa que se llama, ¿qué? Teopan, Tosepan, donde, bueno, recogen el agua de lluvia, siembran ahí, tienen sus pescados que los cultivan ahí mismo, no destruyen el bosque, sino que usan bambú y tienen un hotel ecológico, construyeron con bambú de la propia comunidad sin afectar el bosque. Por ejemplo, la cuestión sanitaria de los desechos, antes de la invasión, había una armonía en este aspecto porque los desechos los usaban como abono. Y todavía en México, en muchos pueblos, pues hay baños secos donde los desechos se pueden trabajar para que abonen la tierra. Con la cultura que trajeron los europeos, los desechos se van al agua, al caño, y contaminan el agua, y cada vez tenemos más contaminación. Entonces,
digamos, el excremento, que puede ser un abono y ayudar a una mejoría de la tierra, etcétera, se convierte en un foco de contaminación. Entonces pues, hay que cambiar de modelo. Por ejemplo, el que todos tuviéramos baños secos, que todos fuéramos a baños secos y que todo ese excremento se usara como abono, pues sería una gran cosa. Sin embargo, bueno, pues está complicado porque convence a la gente de ir a un baño seco. Pues dicen, no, eso es de rancho, de indios, pero el hecho es de que ya no tenemos agua, se está acabando el agua y la contaminación es alarmante, etcétera. Entonces, por eso, dentro del nuevo modelo que tenemos que construir, pues tiene que haber una nueva forma de solucionar todo, hasta pues, cómo ir al baño, ¿no? Pero no sé, yo creo que sobre este tema debe haber más opiniones. Creo yo que en lo personal prácticamente la sociedad, la contaminación, el gobierno, ¿no? Nos está obligando cada vez más a seguir un modelo o a regresar a los modelos antiguos, ¿no? Que prácticamente pues los abuelos, nuestros ancestros hacían lo que estaba diciendo el maestro Pablo, ¿no? Volver a lo mismo porque prácticamente es un modo de sustentabilidad, porque ya no hay otra opción, ya no hay otra manera más que regresar a las antiguas tradiciones. Ese es mi punto de opinión, más porque me dedico a la cultura. Tengo conocimiento acerca de eso. Entonces, ya estamos a un nivel tan contaminado que en mi opinión o en mi consejo o lo que yo como persona, como ciudadana estoy llevando a cabo es que no, si de verdad quieren un cambio, hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por nuestra casa para convivir mejor con nuestras familias, a tener lo que hacían nuestros abuelos, a tener conciencia de que tú la regaste, pero ¿qué vamos a hacer para seguir en este plano terrenal prácticamente? Entonces, si podemos hacer, a lo mejor tener, si se nos acaba, hay el hueso de aguacate, las semillas de la papaya, las semillas de los huesitos del melón, poner en una macetita, ahí estamos haciendo un cambio, ya no es necesario tener la contaminación de ir y desecharlo a la basura, o al centro de la basura que hoy en día lo conocemos, sino que si podemos hacer eso, haríamos el primer cambio en nosotros mismos y de ahí empezar con nuestro pequeño huerto en casa, pero es la conciencia en cada uno de nosotros. Ya no es tanto, igual es parte del gobierno, ¿no? Por lo que ha dicho el maestro Pablo, pero si cada quien, creo que aquí ya estamos por algo y por un cambio realmente, no solamente a nivel México, sino también a nivel mundial, porque estamos viendo el problema en nosotros, en México. Entonces, en mi opinión o en mi consejo, profe, si nosotros empezamos por el cambio en uno mismo, el mundo va a cambiar, porque no solamente soy yo, no es el maestro Pablo, no es la escritora, sino también si nos vamos sumando cada vez más a las tradiciones anteriores, creo que poco a poco se va a ir estabilizando un poquito más nuestro México. Bueno, ya, eso. Por ejemplo, en eso del cambio uno mismo, pues para empezar, dejar de usar plástico para todo, porque pues, el plástico es altamente contaminante. Por ejemplo, ahorita pues, estamos en una contradicción usando estos. Entonces, sí, pues, tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar de costumbres, de modo de vida cotidiana, ¿no? Salir al mercado pues con tu bolsa, a la antigüita, con tu bolsa de tela, y ¿para qué necesitas cada vez bolsas de hule, etcétera? ¿Quién más quiere? A ver. Bueno, sí, yo quiero referirme al hecho del modelo, el nuevo modelo de desarrollo que se tiene que ir haciendo, bueno, que ya se está elaborando, con él está
este nuevo gobierno, que tiene toda la intención de crear un nuevo modelo diferente al neoliberal. Yo creo que independientemente de este nuevo modelo de desarrollo, donde recobremos la producción y un desarrollo benéfico a la población, a la par hay que pugnar por terminar con la dependencia, particularmente de Estados Unidos, de corporaciones extranjeras y de organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos esos organismos que se han creado expresamente pues para saquear los países. Yo creo que eso es fundamental para que el país recobre su soberanía en todos los sentidos, económica, política, militar, agropecuaria, porque pues no es posible. Antes éramos, el maíz es originario de México y ahora importamos grandes cantidades, no sé la cifra, pero grandes cantidades de maíz, particularmente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se tienen que llevar las dos cosas a la par. Y no es algo muy sencillo, pero se puede sentar las bases y ir avanzando en ello. Un ejemplo, en otro país, en Bolivia, que rompió con estos organismos internacionales, el Fondo Monetario sobre todo, y las grandes corporaciones, e impuso, o estableció más bien, pues nuevas condiciones a sus contratos, a su desarrollo, y pues le ha funcionado. Bolivia es uno de los países que más ha crecido en Sudamérica. Entonces, yo creo que sí se puede. Es complejo porque estamos al ladito de Estados Unidos, y como bien lo señala el doctor Pablo, pues no le conviene a los Estados Unidos tener al lado de su frontera sur un país que desarrolle y que le pudiera hacer competencia. Sin embargo, yo creo que los mexicanos nos hemos caracterizado por lograr diversas batallas y hemos salido avante. Entonces, yo creo que sí podemos hacerlo. Es cuestión de voluntad política, voluntad de gobierno, una actitud que asumamos cada uno de nosotros ante esto y desarrollar este modelo armónico con la naturaleza y terminar con esa dependencia que tan nefasta nos ha sido hasta ahora. Ya queremos invitarlos el 8 de agosto. Vamos a hacer un análisis de megaproyectos y movimientos sociales en México. El 8 de agosto cumple Zapata 140 años de nacimiento. ¿Aquí mismo? No, él nació allá en Anacúlico. Nació aquí mismo. Sí, aquí, disculpa la broma. 140 años de nacimiento, y este año es el centenario de su asesinato. Entonces, esa fecha la queremos aprovechar para reflexionar sobre los megaproyectos y los movimientos sociales que hay en México. Entonces, están cordialmente invitados. Sería a las 6:30, igual que hoy, aquí en este mismo lugar, en este mismo salón, y están cordialmente invitados. Pues muchas gracias, y espero que sigamos viéndonos y organizándonos.